¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, miren, ya tenemos aquí el resultado, ¿sí? 16,98%. Esa sería la tasa de interés, ¿sí? ¿Todo le salió así? Sí, Sí, miren, ya tenemos, miren, aplicamos la fórmula 1 más 0,16, que es la tasa de interés anual convertida a 4. ¿Por qué? Porque trae 4 trimestres el año y nos da un total de 0,04. A esto, ¿qué fue lo que le hicimos? Le sumamos el 1 y nos da el 1,04. Exponente 4 o potencia 4 y nos da un total de 1,169858. Le restamos el menos 1 y nos da un total de 0,1698 multiplicado por 100 y la tasa de interés es 16,98. ¿Sí? sí. ¿Sí le salió ahí, Jorge? En la fórmula esta dice 1 más 0,16 sobre 4. Sí. Ok. Ah, me faltó la división esta. Sí, perdón. Primero dividimos 16 entre 4, sale a 4. Después ahí sale el potencial, ¿no? Entre Sí, mire, 4 por sale. ejemplo, en la fórmula, ya ve que tenemos el paréntesis 1 más 0,16 sobre 4. En ese paréntesis primero hay que dividir el 0,16 entre el 4, porque nos da el 0,04, ¿sí? Dame, permítame. Ajá. Y ya después de que le da el 0,4, si se fija en el paréntesis está el 1 más 0,04. Aquí como lo tengo, mire, 1, paréntesis, 1 más 0,16 sobre 4, se cierra el paréntesis. Dividimos el Ah, 0,16 sobre 4 y nos da el 0,04. Entonces ahora ah, tenemos 1 más 0,04. Cerramos paréntesis, exponente 4 menos 1. Ahora sumamos la otra parte, 1 más 0,04 y nos da 1,04. Y ahora si este 1,04, hacemos la potencia o el exponente 4 y nos da el 1,1698. Ya a eso le restamos el menos 1. sí, sí, ya. Sí, es que me faltaba así la de la primera del 16 entre 4. Ok, entonces ya se fija, ya lo tenemos. Este ejercicio, ya determinamos la tasa. Entonces ahora vamos para el interés compuesto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a determinar el valor actual. Si se fijan, el valor actual nos muestra, como su nombre lo indica, cuál es el valor en un momento determinado de una cantidad que se recibirá o pagará en un tiempo posterior. Entonces, si se fijan, si recuerdan esta fórmula para calcular el monto, eh, en este caso, eran esta fórmula con el interés simple, pero si se fijan aquí tenemos la fórmula, ¿sí?, para calcularlo para el interés compuesto. Si se fijan, C es igual a monto sobre 1 más la tasa de interés exponente el número de periodos. Sí la pueden observar, ¿verdad? La fórmula. Miren. Sí. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para poder entender esta fórmula del capital, ¿sí? El capital que nosotros en su momento vamos a invertir para generar un monto. Si vamos a generar nosotros 50,000 pesos en 6 meses, una tasa de interés, ¿cuánto es lo que nosotros tenemos que depositar en este momento? Si, por ejemplo, nosotros nos dicen, nosotros vamos a generar 100,000 pesos en un año con una tasa de interés del 15%, pero ¿cuánto es lo que nosotros tenemos que invertir en este momento para poder generar ese monto? Para ello, se hace en base a esta fórmula. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Resolviéndolo a través del siguiente ejercicio. Miren, por ejemplo, dice, ¿cuánto debe depositarse en el banco si desean tener un monto, como les he dicho, de 50,000 pesos? Dentro de 3 años, si la tasa de interés es del 20% anual, convertible semestralmente. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a determinar cuánto tenemos que invertir, por ejemplo, hoy en el banco si nosotros quisiéramos tener un monto de 50,000 dentro de 3 años con una tasa de interés del 20% anual. ¿Sí? Sí. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Miren, si se fijan, aquí lo tenemos.
el ejemplo, el ejercicio. ¿Cuánto debe depositarse en el banco si se desea tener un monto de 50,000 pesos dentro de 3 años y la tasa de interés es del 20% anual convertible semestralmente? Entonces, si fijan, tenemos la fórmula, donde C es el capital inicial, lo que nosotros queremos conocer cuánto vamos a invertir hoy para tener ese monto. Entonces, si se fija, es igual a M. ¿Cuál es la M? El monto. ¿Sí? ¿El monto cuánto es? 50,000 pesos, ¿verdad? Ujú. Entonces, si se fijan, esto, el monto, los 50,000, los van a dividir entre el resultado que salga de sumar el 1 más la tasa de interés. ¿Y cuál va a ser la tasa de interés? Si se fijan, la tasa de interés nos dice que es 20% anual. Entonces, si se fijan, va a ser 10% semestral. Semestral, ¿por qué? Porque el 20% lo dividimos entre 2, porque son los 2 semestres que tiene el año. Entonces, por eso es 10%. ¿Y cuál va a ser el número de periodos? Si se fijan, aquí va a ser el número de periodos, por ejemplo, estamos observando que es un semestre, son 2 semestres por año. Entonces multiplicamos los 3 años por los 2, que nos da un total de, ¿cuántos semestres? 6, ¿verdad? Sí, sí, cada año de 12. Cada año, porque si se fijan, la tasa de interés está a 20% anual. Entonces, dice que la convertamos semestralmente. Entonces, el año trae 2, pues por eso la tasa de interés, el 20% entre 2 es 10%. ¿Cuánto va a ser el número de periodos? Si se fijan, multiplicamos los 3 años, igual por hora por los 2 semestres, que sería un total de 6 semestres. ¿Sí? ¿Todos estamos bien hasta aquí? Sí. Entonces, ahora sí vamos a comenzar sustituyendo los valores. Entonces, por ejemplo, el capital es igual a monto, que es 50,000, entre los 50,000 los vamos a dividir entre el resultado que nos arroje el 1 más la tasa de interés, que es 0.10, exponente 6, y esos son los datos que nosotros que tenemos para hacer este ejercicio. Si se fijan, ya los tenemos. Capital es igual a 50,000 entre 1.10 exponente Aquí, 6. Aquí primero, por ejemplo, Jorge, suma el 1 más el 0.10 y después sí, hacer la potencia. ¿Sí? sí. A ver, perdón, miren, por ejemplo, aquí tenemos, es el 1.10,6. permítame, 1.771561. 1.771561, ¿verdad? ¿Estamos en lo cierto? Sí. Y el resultado total nos da de, ya dividen los 50,000 entre 1.71561 y el resultado nos da de 28.223. 28,223.70. Entonces, si se fijan, déjenla, por ejemplo, tenemos capital, pues es igual a 50,000 entre el 1.771561. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ya tenemos que el capital que nosotros vamos a invertir va a ser un total de 223. 28,283.70. Entonces, si se fijan, aquí nos dicen en este ejemplo que se deben de depositar 28,000 pesos con 233.70 centavos, ¿sí? Para nosotros poder contar con 50,000 pesos en un plazo de 3 años, siempre y cuando la tasa de interés sea 20% anual, convertible semestralmente. ¿Sí? ¿Dudas para Ok, este ejercicio? ¿no? No son, Ok, ¿todo bien? no Entonces, son 28.223. 33. Ah, chelo, me faltaron 10. A ver, permítame. A ver,
150,000 entre 1.77, 1561. 200, a mí fuera al que me sobraron. ¿Sí? Ah, Mire, ¿sí ven? 8,200. 223.70. Estamos en lo cierto todos, ¿verdad? sí. Ok, entonces se fijan, ya entendimos este ejercicio para determinar el valor actual. ¿Qué es el valor actual? Por ejemplo, como nos dice, si ustedes quieren tener un monto de 50,000 por 3 años con una tasa de interés, ¿cuál va a ser, por ejemplo, lo que queremos invertir? Es la fórmula del capital inicial. En este caso sería 28,233. Ok. Ok. Miren, aquí nos viene otro ejemplo. Vamos a observarlo. Nos dice, ¿cuánto dinero debo de depositar yo si, por ejemplo, ahora deseo acumular un monto de 150,000 en un plazo de 2 años y la tasa de interés es de 9% convertible mensualmente? Entonces, si se fijan, ya tenemos los datos, es la misma fórmula, capital es igual a monto sobre el resultado del 1 más la tasa de interés, potencia o exponente del número de periodos. Entonces, ¿cuáles son los datos que tenemos? Fijan, los datos que tenemos son el monto, la letra M, son 250,000. La tasa de interés es 9% anual, capitalizable mensualmente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? El 9% lo dividimos entre el 12, que es un total de 0.075. ¿Y el número de periodos cuál sería? 24 meses. Sería de 24 meses. 24 meses. ¿Por qué? Porque si se fijan, aquí está convertible mensualmente, a diferencia del otro que era semestralmente. En 3 años fueron 6 periodos. Aquí en 2 años pues, van a ser 24 meses. Sí, entonces comenzamos a realizarlo. Capital es igual a 250,000. Estos lo vamos a dividir entre el resultado que nos dé de sumar el 1 más el 0.0075. ¿Sí? A este resultado de 1 más 0.075 le vamos a dar potencia de 24 exponentes. ¿Sí? Y ahora nos viene el siguiente parte. La siguiente parte es 250,000 entre 1, ya sumamos el 1.0075, ¿verdad? Potencia 24, ¿sí? Exponente, le damos capital es igual a 250,000 entre 1.19, donde debe haber salido 1.1964 13.5. Estamos en todos hasta ahí. ¿Sí le salió este resultado? Díganme. 1.1964, sí. Ok, entonces ya los 250,000, el capital, bueno, el monto, que es el 250,000, lo dividimos entre el 1.19 y nos da un total de 208,957.85. 208,957.85. ¿Sí? Sí. Entonces, si se fijan, para este ejercicio, igual que el otro, ¿sí? ¿Cuánto nosotros debemos depositar si queremos acumular 250,000 en un plazo de 2 años? La tasa de interés es de 9% convertible en el total, el capital inicial que nosotros vamos a invertir, por ejemplo, en este momento, van a ser 208,957.85. ¿Sí? Sí. ¿Dudas hasta ahorita? No. Si se fijan, para este tipo de ejercicios, más que nada es analizar, por ejemplo, la fórmula. Miren, tenemos C igual a monto. Monto ya, por ejemplo, aquí nos lo dice mismo, igual a 250,000. Ajá. Plazo de 2 años y la tasa de interés es 9% convertible mensualmente. Si se fijan, el 9% que es anual convertible mensualmente lo convertimos a meses, es 9%. Si fuera semestre, lo dividimos entre 2.
Si es a cuatrimestre, lo dividimos entre 3. Si es a trimestre, lo dividimos entre 4. Si es a día, lo dividimos entre tantos días. Y así dependiendo ya la situación de la ejercicio en la que nos encontremos. Entonces, para terminar con el valor, ¿dónde está con el valor? Miren, por ejemplo, si ven, ¿dónde está? Este ejercicio. Bueno, ok. En este, miren. ¿Cuál es el valor presente? Si nosotros queremos el valor presente de 1000 que cobrarán en un año si la tasa de interés es de 15%. Entonces, si se fijan, aquí nosotros queremos conocer cuánto vamos a invertir para nosotros tener en un año 1000 pesos con la tasa de interés convertible. Pero vamos a analizar, por ejemplo, si se fijan, aquí nos vienen 4 incisos. ¿Sí los pueden observar? Sí. Nos viene, por ejemplo, mensualmente, trimestral, semestral y anualmente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar con la solución del primero. Y se los pongo este primero. Permítame anotar Ok, anótenlo por favor. Vamos a comenzar con este que acabo de poner. Este que acabo de poner en color negro. ¿Sí? Mensualmente. Vamos a hacer los 4. Entonces, si se fijan, miren, aquí ya tenemos el monto, son 1000 pesos, el 15% anual. Para el primer inciso, que es mensualmente, lo convierte en mensualmente. Se lo dividen entre 12. Nos da un 0.0125. El número de periodos van a ser 12 meses. ¿Sí? Entonces, en lo que terminan de anotar, voy anotando yo el resultado. Aquí digo la operación. Entonces, tenemos que el capital es igual a monto, que son 1000 pesos, entre el resultado de sumar 1 más la tasa de interés que determinamos, que fue 0.0125, potencia o exponente número 12, que es el periodo. ¿Por qué? Porque es mensualmente a un año, 12 meses. Entonces, capital es igual a 1000 por 1000 sobre 1.0125. Entre 12, capital es igual a 1000. Y el resultado de 1.0125 potencia 12 nos da 1.16075, ¿cierto? Sí. 1.16075, 45. Ese es el resultado. Entonces, una vez que lo tengamos, ya dividimos el monto, que serían los 1000, que serían los 1000 entre el 1.16 y nos da un resultado de 861.51 pesos. ¿Listo? Sí. Si se fijan, para este ejercicio que nosotros queremos tener en un periodo, en un año, queremos cobrar 1000 pesos con un 15% convertible mensualmente, nosotros tenemos que depositar 861.51 centavos. Esto es para el inciso A. ¿Sí? ¿Todos estamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces miren, ya hicimos el del mensualmente. Ahora que viene a hacer el de trimestralmente. ¿Sí? Con un color negrito. ¿Sí? Entonces, si se fijan, los 1000 pesos y la tasa de interés es igual que el 15% anual. Nomás lo que cambia es cómo lo transformamos. En el ejercicio anterior fue mensualmente a 12 meses. Este va a ser trimestralmente. ¿Sí? El 15% anual se convierte trimestralmente
lo dividen entre 4, que son los 4 trimestres que tiene el año, y nos da un total de 0.0375. El número de periodos ya va a ser 4 trimestres. Y ya la fórmula, pues ya nada más es que ustedes estudian los datos, es igual a, capital es igual a 1000 sobre el resultado que hay dentro de 1 más la tasa de interés, se fijan, ya hicimos la división, que es 0.0375, y potencia, que es el número, n, es el número de periodos, y para este caso, el otro fueron meses, 12, estos son trimestres, son 4. Capital es igual. Ahí sí no lo entendí, profesor, ahí. Porque se hace Ok. 4 trimestres. Mire, por ejemplo, aquí, mire, el ejercicio pasado nos dice Ajá. el inciso A que el 15% es convertible mensualmente, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Jorge? ¿Sí? Entonces, ahí lo dividimos entre 12, porque el 100% entre año... dos. Entonces, ahora vamos a trabajar con el inciso B, Sí. trimestralmente. ¿Cuántos trimestres ahora tiene el año? 4. 4. Entonces, el 15% anual lo dividen entre 4 trimestres Ok. y nos da el 0.0375, ¿sí? Que es el resultado que vamos a poner aquí en mi fórmula que ya llevo, ¿sí? Perfecto. Y el número de periodos va a ser igual, 4 trimestres. En el del mensual dividimos el 15% entre los 12 meses y el número de periodos son los 12 meses. Aquí en este dividimos el 15% entre los 4 trimestres, 0.0375, y el número de periodos son 4 trimestres, ¿cierto? Entonces ya tenemos 1000, Entre 1000 es igual a 1.037. 0.375, ¿sí? Exponente 4, capital es igual a 1000 sobre 1.16. A ver, permítame. Es igual a 86. 1.158650, ¿verdad? Así es, sí. 1.1586. 1.158650, ¿verdad? 1.158650. Bien, entonces dividimos el 1000. Ahora sí, capital es igual al... 163. Sale 863, 0.07, ¿verdad? Sí. Pues esto es igual a 863. 863.0730. Dejamos el punto Ujú. 07. Entonces, si se fijan, ya tenemos el resultado para determinar el valor actual del interés compuesto trimestralmente. Si se fijan, ya llevamos dos resultados. El mensual 861 y este 863. Si se fijan, no varía mucho, ¿sí? Ahora, ¿cuál vamos a hacer? El semestral, ¿verdad? Semestral. Entonces, igual hagan la misma operación, si se fijan, aquí montes igual a 1000, el 15% se Usamos convierte semestralmente, 15, que es igual al 0.15, 0.075, ¿no? 0.075 lo dividen entre 2, y el número de periodos pues van a ser 2 semestres. Entonces, capital es igual a 1000 sobre 1 más 0.075, capital es igual a 1000 Ujú. sobre 0.075. 1.075. Acá arriba, pero me faltó el exponente 2, potencia 2, igual acá abajo 2, ¿sí? Entonces tenemos capital es igual a 1000 sobre 1.1556, ¿verdad? Sí. 1.1556, 2, ¿sí? Entonces ahora sí dividimos capital,
1000 entre 1.15 y nos da un resultado de 865.33. ¿Sí? Así es. Sí. 865.33. Entonces, si se fijan, ya tenemos los tres resultados. ¿Sí? O sea, nada más lo que cambia es cómo convertamos nosotros nuestra tasa. Si se fijan, el monto y la tasa de interés anual es la misma, nomás cambia. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya solamente queda nuestro último ejercicio, El anual. el anualmente. ¿Sí? Se fijan aquí, por ejemplo, el 15% anual se convierte Pues, anualmente. Entonces, si se fijan, 0.15 es igual a un año, es igual a 0.15. Entonces, si se fijan aquí, ujú. aquí no modificamos nada porque la tasa se queda tal cual. 15%, 0.15. ¿Por qué? Es un año, la tasa es anual y es a un año. Entonces, multiplicar con un 0.15 por 1, pues es igual el mismo resultado. El número de periodos va a ser un año. Es uno. Entonces, hagan el resultado, hagan la operación y les debe salir 869. Entonces, tenemos capital es igual a 1000 sobre 1 más 0.15. Ese se queda así. Sí, ese se Ujú. queda así, pues exponente 1 potencia 1 es igual. Sí, entonces, sí, o sea, va a dar el mismo resultado. De todas maneras lo anotamos, ¿sí? Capital es igual El 269. a 1000 es igual a 1.0515. 1.15. 1.15 a 1.15. Entonces, capital es igual a 1000 sobre 1.15, que nos da un total de 869, ¿verdad? Sí. Punto 56. Entonces, si se fijan, ya determinamos el valor actual que nosotros queremos determinar. Si, por ejemplo, queremos nosotros tener 1000 pesos dentro de un año por un 15% convertible para mensual, semestral y anualmente. Entonces, si se fijan, ya tenemos ambos resultados. ¿Sí? Entonces, ya conocimos la fórmula del monto para el interés compuesto. ¿Se fijan? Aquí ya la tenemos. Si tienen dudas, díganme con respecto a la fórmula, con respecto a la sustitución de valores, con respecto a cómo identificar la tasa convertida, cómo la convertimos y todo. ¿No tienen duda ninguna? No. ¿No? ¿Ninguna? Ok, miren, entonces, por ejemplo, miren, ya ustedes ya vimos ejercicios de interés simple con sus respectivas fórmulas, ahora vimos ejercicios de interés compuesto. ¿Qué es lo que cambia? Pues si les debo poner un ejercicio dentro del examen. ¿Qué es lo que cambiaría, por ejemplo? Si ustedes identifican, este es de interés simple, este es de interés compuesto. Lo que podría cambiar sería cuando les dice convertible, trimestral, mensual, anual, cuatrimestralmente, mensualmente. Cuando les diga eso es porque el interés está compuesto, está aumentando cada cierto periodo. Pero si les dice cuál es el valor presente de mí, que se cobrará un año y la tasa de interés es 15% anual. Se fijan ahí, va a ser un ejercicio de interés simple. ¿Estamos en lo correcto? ¿Todos? Díganme. Sí. Sí. Ok, miren, si se fijan, ya analizamos interés simple e interés compuesto. Entonces, ahora, ¿han escuchado hablar de anualidades? Sí. Miren, vamos a ver lo que es una anualidad. Es el tema de la unidad 4. Ya vimos el 1, el 2 y el 3, interés simple e interés compuesto. Y ya vimos lo que eran los conceptos de la matemática financiera. Ahora vamos a continuar con el tema de anualidades. Anualidades, ¿qué lo podemos entender? Anualidades, más que nada, se considera un conjunto de pagos iguales realizados a intervalos de tiempo. Es un conjunto de pagos que ustedes están realizando en un cierto periodo. Por ejemplo, tenemos los pagos mensuales por la renta, el cobro quincenal o semanal de los sueldos, los abonos mensuales, una cuenta de crédito y los pagos anuales de las primas de pólizas de seguros, ¿sí? Entonces, dentro de las anualidades, ¿qué se considera? Por ejemplo, si podrán ver aquí en esta diapositiva, se consideran los siguientes elementos. O sea, dentro de una anualidad existe el concepto de renta,
el plazo y el intervalo o periodo de pago. ¿Cuál es la renta? Este se le da el nombre que se le da al pago periódico que se hace. ¿Sí? Eso es, o sea, es renta, el nombre que se le da al pago. El intervalo o periodo de pago es más que nada el tiempo que transcurre entre un pago u otro. Si es a un mes, a 2 meses, al año, a 6 meses, quincenal, semanal. Ese es el intervalo o periodo de pago. Que pasa entre un tiempo para pagar y otro para pagar. ¿Sí? El plazo, más que nada, el tiempo que se establece entre el inicio del primer periodo y el final del último. ¿Sí? Entonces, si se fijan, el plazo es más que nada cuando inicia el primer periodo de pago hasta que termina. Así es el plazo. Inicio, o sea, inicio y terminación. El intervalo es más que nada el pago que se hace entre un mes y otro, un día a otro, quincena a quincena. Y la renta, pues se le llama al nombre de este tipo de pago. ¿Cierto? ¿Dudas? Sí. No. Miren, por ejemplo, aquí tenemos una cierta tipo de anualidades. Si se fijan, tenemos las de tiempo, las de intereses, las de pagos y las de iniciación, que son las que ahorita vamos a ver. ¿Sí? Tenemos las ciertas, las contingentes, las simples, las generales, las vencidas, las anticipadas y las diferidas. Entonces, vamos a ver en qué existe cada una de ellas. Por ejemplo, aquí tenemos, miren, la anualidad cierta, que forma parte del tiempo. Entonces, si se fijan, todas las anualidades ciertas se consideran que dentro de esta las fechas son fijas y se estipulan. O sea, la fecha se estipula cuándo se va a hacer el pago, cuándo va a ser el inicio y cuándo va a ser el final. Si, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí, miren, cuando compramos algo a crédito, se establece la fecha en la que se debe hacer el primer pago, así como la misma cuando se va a efectuar el último pago. Entonces, fijan, esta es una anualidad cierta, donde se estipula más que nada el primer pago y el último pago. ¿Sí? ¿Cuál es la anualidad contingente? ¿Se fija? La fecha del primero y el último no se fija. O sea, no sabemos inicialmente el número de rentas que tendrá que cubrirse. Un ejemplo para la anualidad contingente tenemos, por ejemplo, cuando compramos algo a crédito, se establece la fecha en que se debe hacer el primer pago. ¿Sí? Por ejemplo, la anualidad contingente, aquí, por ejemplo, nosotros tenemos, si se han fijado cuando alguien cobra este ejemplo está mal, ¿sí? El ejemplo para este tipo de anualidad, por ejemplo, viene cuando, si han visto las pólizas de seguros, cuando alguien cobra el seguro de una persona, ¿se han fijado en eso? No. Por ejemplo, el asegurado tenía, por ejemplo, una persona tenía un cierto seguro. Entonces él contrató, por ejemplo, el seguro el día de hoy. Él lo contrató, por ejemplo, contrató su seguro como trabajador. Entonces contrató su seguro, por ejemplo, el 18 de mayo. Entonces, ¿qué dice esta anualidad contingente? Aquí no sabemos cuánto va a ser el número de rentas, el número de pagos que tendrán que cubrirse. ¿Por qué? Porque él contrató, ¿sí? Solamente el seguro, entonces no sabemos si él en un mes, en un año, en 20 años, en 5 años, en 10 años, no sabemos él cuándo va a ser el momento que a lo mejor él pueda fallecer. Entonces por eso se le llama anualidad contingente. No conocemos la fecha del último pago, o sea, no se fija. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuándo va a fallecer esa persona. Sí, no sabemos inicialmente tampoco el número de rentas que van a tener que cubrirse, porque como les digo, él llega y contrata un seguro, entonces no, la empresa o la aseguradora no sabe realmente cuántos pagos se le van a tener que hacer en, en sí. ¿Por qué? Porque no sabemos si al año, a los 2, a los 5, a los 10 años él llega a fallecer. Es este caso del Ok. tipo de anualidad contingente. Porque si se fijan, nomás llega él y contrata. Él sabemos cuánto va a ser cuándo lo contrató, pero no sabemos cuánto va a Ujú. pagar, cuántas rentas van a pagar, cuántos pagos se van a hacer y qué periodo. ¿Por qué? Porque no sabemos realmente cuándo va a fallecer esta persona. ¿Sí? ¿Queda claro aquí con la anualidad contingente? Sí. Tenemos los tipos de anualidades en base a los intereses. Por ejemplo, tenemos la anualidad simple, cuando el periodo de pago coincide con el de capitalización de los intereses. Si se fijan aquí, un ejemplo es cuando ustedes pagan una renta mensual con intereses mensuales. Pago 1,000 pesos, de interés por ciento es 10%, voy a pagar 1,100 cada mes. Esa es una anualidad simple.
Y aquí tenemos la anualidad general. Dice que el periodo de pago no coincide con el periodo de capitalización. Por ejemplo, el pago de una renta semestral con intereses de 30% anuales. Entonces, si se fijan aquí más que nada como el interés compuesto, donde aumenta conforme a cada semestre. Sí, esa es la anualidad general, a diferencia de la anualidad simple. Ahora tenemos las anualidades respecto a los pagos. Tenemos anualidad vencida y anualidad anticipada. La anualidad vencida es cuando los pagos se efectúan el vencimiento al final de cada periodo. O sea, se van a efectuar los pagos ya cuando venció, por ejemplo, el crédito. Sí, pedimos una cierta cantidad, pero se van a efectuar otro tipo de pagos cuando se finalice el vencimiento de tipo de crédito. Tenemos la anualidad anticipada. Es aquella en que los pagos se realizan al principio de cada periodo. Entonces, se digan, es cuando antes de que la persona otorgue, tenga el producto o el artículo o el crédito, y que disponga de él, se digan, los pagos se realizan al principio, antes de que él llegue a obtener esto. Y tenemos las anualidades inmediatas. Dice que los cobros o pagos tienen lugar en el periodo que sigue inmediatamente a la formalización del trato. ¿Qué nos habla en esto? Por ejemplo, dice que si ustedes compran un artículo que se va a pagar a mensualidades, la primera de las cuales debe realizarse en ese momento, un mes de adquirir la mercancía. Se fijan en unidad inmediata. Por ejemplo, si ustedes compran un crédito o un artículo en este momento, van a pagar las mensualidades. En ocasiones, o a semanas, o a quincena, literalmente, en cuanto lo adquieren, a la quincena, después de adquirirlo, a la semana o al mes, ustedes ya están pagando una anualidad, una mensualidad o un pago. Esto se llama anualidad inmediata. ¿Dudas hasta ahorita? No. Entonces ya tenemos por último la anualidad diferida. Esto se pospone la realización de los cobros o pagos. ¿Cuál es el ejemplo? Que compramos nosotros un artículo a crédito para pagar con abonos mensuales. Entonces el primer pago, se fijan, lo van a efectuar 6 meses después de adquirir la mercancía. Entonces esa es la anualidad diferida. O sea que no, nosotros no damos un cierto pago a la quincena, al mes, ¿sí? No sabemos cuánto vamos a dar, cuánto no. Entonces, ya después de que ustedes efectúan la compra o adquieren el producto, a los 6 meses ustedes van a empezar a dar el primer abono mensual. Esto es una anualidad diferida. ¿Sí? Entonces, si se fijan, de todo este tipo de anualidades, el más común tenemos por las simples, las ciertas, las vencidas y las inmediatas, que son las que acabamos de analizar hace algún momento y vuelvo a retroalimentar. Miren, las simples, el periodo de pago coincide con el de capitalización. ¿Sí? Por ejemplo, 10%, vamos a pagar 10% anual, ¿sí? Por una renta de 20,000 pesos. Entonces vamos a pagar nosotros 22,000 pesos, por ejemplo, al año. Entonces ya no cambia nada porque son las anualidades simples. Las ciertas, las fechas de los pagos son conocidas y fijadas con anticipación. Entonces, se fijan las anualidades ciertas. Conocemos nosotros el límite de pago, la fecha del pago, ¿sí? Y cuándo tenemos que dar. Las vencidas, estas se van a realizar al final de cada periodo. Y las inmediatas, en cuanto adquirimos el producto. Si adquirimos un crédito hoy, a la semana tenemos que nosotros estar dando nosotros, por ejemplo, nuestro cobro, ¿sí? O dar nuestro pago. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahorita? No. Entonces, miren, vamos a salir y ahorita continuamos ya para terminar con lo que queda de la clase. Le damos finalizar y ahorita volvemos a empezar. Sí.